tema, o sea, el tema que me centra a mí y el que me lleva al trabajo literario es, pues, padecer un atentado terrorista, como algunos de los que estáis aquí, y luego en mi día a día en la Guardia Civil, y sobre todo en esos años no estaba mentalizado, o sea, tenía muy claro de que mi destino tenía que ser el GAR, que eso era muy complejo, muy complicado, pero bueno, yo tenía un objetivo fijado y a pesar de sufrir el atentado y todo lo que os cuento en Picoletos, pues al final fue posible. Para centrarme en el tema, porque no está Inocentes y de Picoletos ya he hablado mucho, a mí me apasiona mucho hablar de este libro, pero desde luego mi objetivo dentro de lo que es el soporte de esta lucha contra el olvido era crear un libro en referencia a las víctimas de ETA, ¿no? Porque Picoletos se centra en lo que es la lucha antiterrorista, que eso es muy apasionante, muy poco conocida, pues ha escrito una barbaridad en muchísimos libros. Yo tengo una librería en casa eterna y la mayoría de los libros me los he leído casi por obligación y siempre te aportan muchas cosas. El problema es que nunca llegué a leer un libro de lucha antiterrorista escrito por alguien que hubiera estado dentro que me enganchase, ¿no? Porque novelas, uno de los grandes problemas que ha tenido nuestro país es que lo ha novelado mucho todo. La novela no es mala, pero lo que es malo es hacer la ficción y sobre todo de alguna manera dejar ese pozo de que el malo podía ser bueno, que todo vale, dentro del cine o de la novela todo vale, pero yo me niego totalmente a viviendo allí y teniendo la experiencia que tengo, me niego a dar por bueno algo que ha sido cruel y terrible y lo peor es que ha sido incalculable. Entonces, bueno, partiendo de la base de que la ETA y su entorno, o sea, a todos los españoles nos tocó de nuestra edad, mucho más a generaciones anteriores a la mía y posteriores también. Se conoce poco porque los políticos no quieren que se conozca, es así, es una realidad, pero bueno, para eso estamos algunos. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, daos cuenta que aquí asesinaron a 123 personas, es una barbaridad. Es la segunda comunidad autónoma más atacada por la ETA en su entorno. Eso es un hecho. Entonces, lo que trato de mostrarle sobre todo a las nuevas generaciones y a las personas a través de las redes, con todo lo que no paro de publicar, es que aquí hubo una banda y una posterior organización terrorista que ha sido cruel, que ha dejado un pozo y un reguero de sangre y de acciones criminales incalculables, y que hay que mostrarlo, porque ellos, durante muchos años, cuando ejercían el terrorismo y esa mafia, nos tenían tomados a todos como rehenes, prácticamente, a toda España, ¿no? Allá arriba, mucho más. Yo no me considero rehén viviendo ya más de media vida allí en Guipúzcoa o en la Comunidad Autónoma Vasca, pero tengo que decir que el resto han sido rehenes, ¿no? Unos eran cooperadores, voluntarios, otros eran, dentro de ese entorno del que tampoco se ha hablado, tampoco o nada se ha hablado de lo que era el entorno de ETA, pues todos estaban inmersos en el miedo. Unos eran cooperadores necesarios, otros eran y voluntarios, otros eran cooperadores por miedo y la gran mayoría guardaban silencio también por miedo. No sé si me entendéis lo que quiero decir, pero bueno, en definitiva, centrándome en lo que ha sido la ETA y su entorno, ellos han mostrado un relato totalmente tergiversado y falso, en un porcentaje muy alto, poniendo como justificación el terrorismo en una lucha antifranquista que está totalmente desmontado, y no quiero alargarme en esto porque casi el 97% de los actos criminales que cometió ETA, ¿sabes?, dentro de todo su espectro, que no solo es el atentado, el 96% fue ya después de morir Franco, fue en democracia, fue en la transición y hasta el año 2011, ¿no?, en una democracia joven pero implantada. Y a los que más se le dio fue a ellos, como a los catalanes, y los que menos sufrieron dentro de todo lo que alegan ellos por lo que luchaban, fueron también ellos, como indica el mapa de la memoria. No quería proyectar, pero cuando voy a la universidad se lo cuento a los chavales, allí sobre todo, se lo muestro y le digo, mira, una de las comunidades autónomas menos atacadas fue esta,
Allí la guerra acabó mucho antes, o sea, no vale. Ese falso relato, esa tergiversación constante de todo lo que nos quieren, criminalizándolos, de todo lo que nos quieren culpar, es totalmente falso y está documentado. Partiendo de esa base, lo que tenemos que mostrar nosotros es un relato, no un relato, una historia real, documentada, ¿no? Ya no digo con picoletos, que tiene muchas tiradas y la gente que lo ha leído, si desconocía el tema, yo creo que ya se ha dado cuenta de lo que es la ETA y su entorno. En Inocentes, que es un libro totalmente necesario, se muestra ese día después. El día después, no el impacto de aquel atentado que nos marcaba a todos porque lo veíamos en televisión, era terrorífico, los que cometieron aquí en Madrid, que fueron brutales, muy sangrientos. O sea, yo lo que quiero mostrar ahí es el día después, pero no el día después de un guardia civil o un policía o un militar, que somos los más atacados. Cuando lo hablamos, Ricardo y yo caíamos en eso. Yo le decía, no quiero hablar de la Guardia Civil aquí en este libro, quiero hablar de lo que más ha atacado a ETA, o sea, de lo que más ha atacado la ETA en su entorno. Y lo que más atacó fueron a vascos, sobre todo. Daos cuenta que asesinó, o sea, cometió 577 asesinatos en la comunidad autónoma vasca, 177 eran vascos. Y esto, otras cosas se pueden novelar o tergiversar, pero esto es lo que hay, ¿no? Dentro de las más de 850 personas asesinadas por ETA, las cifras que he dicho fueron cometidas allí, ¿no? Bueno, saliéndonos de las víctimas mortales, de todas las personas asesinadas, también podemos documentar los mutilados o heridos, ¿no? Hay cerca de 7.000 mutilados, heridos. Se puede calcular, ¿eh? Hay una documentación con bastante peso. Pero ya partiendo, o secuestrados, por ejemplo, personas secuestradas. Pero ¿cuántas personas han sido extorsionadas? Como explico en Inocentes. ¿Cuántas? Se sabe. Extorsionadas. Es incalculable. El Ministerio del Interior ha documentado cerca de 200.000. Es un error. Es un error. Las cartas que yo incluyo en Inocentes no están diligenciadas por el Ministerio del Interior. Y he podido meter bastantes más. El otro día en Zaragoza un empresario se me acercó y dice, ¿cuántas cartas quieres? Y no he denunciado, porque si denuncio me matan. O sea, cada vez que voy a un sitio, en mi pueblo, cuando presenté, pues yo no sé, la hija de un mecánico, o sea, es incalculable eso. Es incalculable también los amenazados. ¿Cómo se documenta a las personas amenazadas por ETA? ¿Sabéis cuántas están diligenciadas? ¿Sabéis cuáles se sabe que han sido amenazadas? Las que hay documentación que el Ministerio del Interior tuvo que indemnizar porque evidentemente tenían archivos referentes a que ETA les había amenazado. Pero yo vivo en Irún. Yo hablo con él de la tienda de al lado de mi mujer y me dice, cuando yo se enteró que era guardia, que me miraba así, como diciendo, hostias, no sé si eres el enemigo o eres... Digo, no. La Guardia Civil no es enemiga. Y dice, no, aquí todos hemos sido extorsionados. Cuando la empresa era grande, te mandaban la carta. Cuando era pequeña, iban con la hucha. El que no respondía a la carta tenía un problema, porque lógicamente pasaba a sus listados de la muerte. Y el que no metía dinero en la hucha, los borrocas ya le increpaban, le marcaban el local o le rompían el escaparate y si se alzaba más de la cuenta, evidentemente tenía un problema. Entonces, todos. Yo no me considero rehén de ETA porque yo fui a las provincias vascas ya en el GAR, y en el GAR, o sea, un guardia civil normal sí, porque tenía que pasar lo más desapercibido posible, ahora entraremos en eso, pero nosotros no, porque no teníamos una vida allí, no teníamos un día a día, no teníamos que llevar a los niños al cole, no teníamos que ir a comprar, no hacíamos nada que sí hacía un guardia civil, un policía, un militar. Entonces ellos también eran rehenes, formaban parte del entorno de ETA. ¿Por qué? Porque tenían que callarse y pasar desapercibidos. En esos finales de los 70 o principios de los 80 era imposible. Los niños ya no iban, en determinados cuarteles ya no iban al colegio, porque no podían. El padre no se podía exponer a ese recorrido. Ha sido brutal. Pero ya digo, en Inocentes no me quiero centrar en eso porque no quiero que ellos digan, no, pero es que vosotros erais los torturadores, erais los, o sea, el brazo opresor del Estado, no lo éramos, es evidente, pero que eran los más de 460 obreros que habéis asesinado, por ejemplo, porque eran empresarios, trabajadores, taxistas, gruistas, buzos,
en mis anteriores libros hice una relación de personas, de profesiones, y maestros, abogados, tocaron todo. La ETA se metió en todas las casas, ¿no? Entonces, sí, Picoletos es muy atractivo, trepidante, la lucha, el día a día del GAR, que todavía sigo grabando con youtubers y, bueno, tenemos una serie pendiente ahí para hacer, pero la realidad no es esa. La realidad de la ETA y su entorno es lo que no se puede documentar y lo que no se conoce, y por eso surgen Inocentes. Mirad, os voy a poner un ejemplo que vais a entender. Tú padeciste un atentado en Madrid y tiene un día después, lógicamente, pero el que padecía un atentado allí, la viuda con las que hablaba yo ya en Policía Judicial, el día después suyo era callarse. Los niños que iban al colegio, muchos fueron atacados con violencia, fueron increpados. Las viudas, en el caso que contamos, por ejemplo, Juani, la mujer de caso, la amenazaron por teléfono, luego se detuvo a ese señor. A otras, a otro asesinado, les llamaron también, le mandaron cartas para que se fuera, los próximos sois vosotros. De eso se habla muy poquito, poco o nada. Esos Inocentes. Daos cuenta que, subo y bajo porque al final hay cosas que me superan y tengo que tragar saliva. Pero mira, daos cuenta de una cosa. No quiero hablar, en Inocentes no queremos hablar de guardias civiles, de policías, aunque lógicamente tengo que meter a mi compañero, a Juan José Barreranguita, que asesinaron a sus gemelitas en Zaragoza, y a su sobrino, al hijo de Alcaraz. Daos cuenta que ese caso hay que meterlo, porque lo que me da a mí no se lo ha dado a nadie, ¿no? Lo que es el estar soterrado bajo los escombros más de una hora sin escuchar el llanto de sus hijas, y bueno, es brutal, ¿no? Aparte de otras cosas que cuento, que escribo, documentadas, que había que contarlas y son pues que te enganchas desde el primer minuto. Pero bueno, mirad, volviendo otra vez a la vida en Guardia Civil, hablando antes en la comida con Ricardo, es que era muy difícil. Daos cuenta que abrir una cuenta en un banco, como cuento en Inocentes, estoy hablando del año 76, otro caso que conozco, la parada del bus, llevando a mis hijos al cole, que me lo cuenta la señora ya cuando tiene confianza. O sea, ingresar determinado dinero en el banco y que se enterase alguien del banco era recibir una carta de ETA diciendo: oye, que sé que tienes dinero, dame, ¿no? Esa familia se vino a Madrid, no volvió allí. O sea, así. Una hija vive allí, de 11 hermanos, ¿no? Otro caso más, de los muchos que no se conocen, con cartas incluidas, y de lo que era la ETA. O sea, el ir a la farmacia, ¿no? El ir a la farmacia y entregar una receta del ISFAS era que el de la farmacia supiera que eras militar o guardia civil. Si no era mala persona, pues no pasaba nada. Si era un borroca, si era de los malos, pues se enteraba ETA. Y si en aquellos años iban los de la ETA a preguntarle a él, o al del banco, o a cualquiera, aunque no fuera malo, le ponían contra la pared. Y él, lógicamente, tenía que preservar su vida. Y le daban información. O sea, es un conglomerado de cosas que hoy día, claro, pasa desapercibido. Pero cuando sacamos el libro a la venta y empiezan a leerlo, y la gente lógicamente por la red me dice: pues, desconocía todo esto. Normal, es que la mayoría lo desconocen. Y los que lo conocían bien y por ejemplo, y son nacionalistas son separatistas o están en contra de esto, pues lo que quieren es que no se conozca. Porque ha sido tan horrendo, y lo peor es que nadie hizo nada en esos primeros años, para decir: oye, vamos a manifestarnos, vamos a hacer algo, ¿no? La ETA se fue acomodando en el ámbito rural y a día de hoy, en el año 2024, resulta que no se conoce prácticamente nada. Se conoce el atentado y determinadas cuestiones, pero no se conoce nada más en profundidad de lo que era la ETA y su entorno, ¿no? Entonces, bueno, este libro surge por eso, y desde luego todo lo que ellos denominan intentar justificar de alguna manera ese terrorismo, pues eso hay que luchar contra eso, y hay que estar, pues eso, pendientes de las redes, de hacer una presentación en un libro que es compleja, porque lógicamente, pero al final, pues mi objetivo es mostrar a la gente que no lo conoce
pues algo que se debe conocer, ¿no? Tienes que hacer un libro que sea muy atractivo y que te agarre de alguna manera para que llegue a muchas personas. Es muy difícil. Pero bueno, desde luego, con aquel lema yo me lo asumo todos los días. Puede ser aburrido, pero yo no me voy a cansar de momento de eso, ¿no? Porque creo que es muy necesario. Y bueno, pues no sé, yo me había preparado para presentar Inocentes, ¿no, Picoletos? Bueno, pero... Y nos ha salido la jugada mal, porque es mi objetivo, ¿no? Lanzar mucho Inocentes, porque es el libro, este libro tiene mucho peso, pero yo quiero que tenga peso Inocentes, no Picoletos, que desde luego ya demasiadas alegrías nos está dando. Sí. Entonces, bueno, Inocentes son 16 capítulos, claro, cada capítulo no se centra en una víctima en concreto, ¿no? Se centra en un asesinato y en el día después de esa familia, ¿no? Hay casos, bueno, el primer caso que hicimos por años, ¿no? Pues esta viuda, yo cuando, bueno, el libro surge desde luego porque mi vida cambia mucho, ¿no? De lo que es el GAR, cuando voy especializándome, llego a Policía Judicial, saltándome muchas cosas, a Guipúzcoa, y lógicamente sé que ETA allí ha causado muchísimo dolor. Y en muy poco tiempo tengo una agenda de teléfonos de viudas y huérfanos importante, ¿no? Que me la proporciona el quedar con ellas, ¿no? En comidas que solíamos hacer allí. Yo entonces estaba un poco fuera de la órbita esta, porque trabajaba muchísimo, estaba en un EDOA y la vida que llevaba pues era dura, ¿no? Pero bueno, poco a poco, en vacaciones, pues se hacían reuniones de víctimas, de viudas, y te metes en ese mundo y claro, en el único lugar donde en realidad hablaban de lo que les había ocurrido era allí, en esa comida de víctimas con otras viudas, o en reuniones que hacíamos casi como los cristianos en Roma, ¿no? Que quedabas en un restaurante, tenías que elegir el restaurante bien para que estuvieran cómodas, porque todavía hay miedo hoy, pero hace 15 o 20 años había mucho más miedo, desde luego. Entonces, aunque surge mucho después, yo me daba cuenta de que cuando iba a visitarlas a cualquier pueblo, porque yo las utilizaba de fuentes a ellas y a los hijos, sin exponerlas, desde luego. Tienes que hacer un trabajo en una población rural de Guipúzcoa. Mi jefe sabía mi pasado y claro, solía ir yo con otros compañeros, ¿no? Pero bueno, a la casa de las viudas iba yo a preguntarle cualquier cosa. Pero bueno, ya a darles un poco del amparo que no habían tenido, por ejemplo, con los curas, de lo que hablo muchísimo, documentadamente también, que esto no es una novela. Y cada vez que iba, empezabas a hablar de cualquier cosa, ¿no? De lo que te interesaba, pero acababas hablando del asesinato de su marido y de lo que han sufrido para llevar a los niños al cole, cómo la volvieron a amenazar, o cómo incluso le pintaron en la puerta, o cómo todo aquello. Y en este caso, en el primero, pues también me dice que claro, que antes de... No, cuando vengas avísame. Claro, yo no caía porque era. Avísame, y tú avísame, que yo te recibo. Claro, uno de los hijos es de HB. A su padre lo asesinaron. Y él llegó a justificar el asesinato de su padre. Es así, de duro. Y no quiere que la madre, a día de hoy, es muy mayor ya, no quiere que la madre, no ha salido en ningún medio de prensa. Con el tema de la VT, de víctima del terrorismo, igual, ha estado siempre soterrada esa mujer, porque claro, tiene muchos hijos y uno de ellos la condicionaba mucho. Es terrible, o sea, lo que tuvo que vivir con el cura, no lo quiso enterrar, al final no le quedó otra. La misa del primer año no se la han hecho a ninguna viuda, ningún cura, con excusas de todo tipo. Ese es uno de los muchos casos, ¿no? El otro es el que os conté, ¿no? Como este señor que hizo la guerra, tiene una historia ocultando, traía judíos de Francia, los que pasaban por España, y buscaban la manera de librarlos de lo que eran los nazis, ¿no? Y luego eso, él tiene unos ahorros, los mete en un banco y a los pocos días le llega una carta, pero una carta de ETA pidiéndome no sé cuánto dinero, que está en el libro. Dice, no, yo no lo voy a pagar, pero claro, se ve con una presión terrible y se viene a Madrid. Pero es que a la semana de llegar en Madrid, solo sabía que se había venido a Madrid la familia. Pues a la semana le llega otra carta a Madrid. Claro, era fácil coger una guía de teléfono, buscar apellidos, ¿no? Y ETA buscaba, y tenía un entorno que le daba una cobertura. Pues es otro caso, ¿no? Como sí. Dentro de esa familia hay otro empresario, y cómo le quita a ETA la empresa que tenía,
para dársela a los de su entorno, y cómo años después, escarbando en documentación, la misma ETA asesina a uno que era de HB porque se negaron a pagar la extorsión. O sea, figuraros lo complejo que es todo esto, ¿no? O sea, y en un libro puedes meter lo que puedes meter, pero si sigues escarbando es terrible, porque como digo, todos han sido rehenes, todos, absolutamente todos. El tema de el caso de Martín Barrio los conocéis también muchas personas, otras no, pero bueno, se conoce el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue cruel y atroz. Este caso fue en el año 83, lo secuestraron, lo tuvieron 13 días secuestrados, apareció asesinado, lo encontró el hogar, y bueno, yo hice relación con esta mujer y al final nos dio su historia, que nadie la conoce, y bueno, no sé si le caímos simpáticos o le dimos mucho cariño a la mujer y oye, hoy pues nos tiene como a hijos, ¿no? Pero esa familia lo pasó mal, pero claro, se vino a Madrid. Entonces, claro, no es lo mismo hablar de una viuda que se viene aquí, con todo el amparo que tuvo, a una viuda que se queda allí y es terrible. Hablo también de cómo asesinan a otro empresario con 8 apellidos vascos, no, seguramente tenga 20, ¿no? Pero es igual, a ellos les daba igual, o sea que era un empresario de poca monta. Le hace la vida imposible y al final lo asesinan los comandos autónomos anticapitalistas, ¿no? En Tolosa. Tirando de esta historia podíamos hacer 2 o 3 libros. Él ya conoce mis datos, cómo me documento. Y es brutal. El entorno de la ETA es brutal, ¿no? Sí. Entonces, luego cuento también cómo uno de los primeros guardias civiles que estuvo en los servicios especiales, yo llego a él, me costó muchísimo porque el hombre no quería hablar de ninguna manera, quería contarme determinadas cuestiones, ¿no? Ya vive cerca de un pueblo de Salamanca, tiene un cáncer terminal y el hombre yo creo que ve su futuro inmediato y bueno, me recibe y me da documentación para escribir otro libro de lo que es casos muy sonados como el caso Lasa y Zabala o determinadas cuestiones de las que hay que hablar y que a mí no me avergüenza hablar de eso. Cosas impresionantes, ¿no? Que te quedas un poco alucinado, ¿no? Crees que sabes mucho, pero en realidad no conocemos nada de lo que ha hecho la ETA. Ahí meto los amantes a los novios a Hortensia y a su novio, que los asesinan en Beasain, a los amantes de Cádiz. Un caso, de ese caso se habla mucho, pero claro, llegar a los familiares siempre te dan datos nuevos y cuestiones, claro, te lías a leerlos y no puedes soltar el libro. Yo cuando lo estaba escribiendo estaba alucinando, ¿no? Pero bueno, casi os dejo la curiosidad para que lo leáis. Sí. O sea, aquí me tosca... Mira, por ejemplo, otro caso de otra viuda que los niños van al cole, claro, asesinan a su padre, que era un mecánico, allí en Irún. Yo la conocí hace mucho tiempo, pues... al hijo mayor, que era muy pequeño entonces, solo una maestra del cole le fue a abrazarlo, ¿no? Después del asesinato de su padre, oye, pues al niño le doy clase, dice, fue la única que me dio un abrazo. El resto de profesores, pues como si no hubiera pasado nada. Esa maestra luego fue concejala y lógicamente la puso en su lista y la intentó asesinar varias veces. Yo doy con ella y me cuenta cómo fue todo. Es un tema apasionante. Lo que tuvo que sufrir esa mujer, cómo se tiene que ir a Francia. Llega a Francia, a Endaya. Claro, fíjate, Endaya, que está, si conocéis aquello, está al lado de Irún. Yo vivo en Irún y en Endaya estaba a salvo. Allí nadie le iba a tocar, pero en Irún no. O sea, es acojonante. Tuvo que empeñar su vida para irse allí y liberarse de toda aquella amenaza. Y bueno, os podría contar muchas cosas sobre esto, ¿no? Es apasionante. Yo creo que el libro se venda más o menos, ya yo me voy a encargar que se venda porque soy muy pesado. Como le decía, yo le meto a la gente el libro debajo de la almohada. Pero este libro, desde luego, Inocentes tiene que ser un líder en ventas, no por las ganancias, porque yo luego las dono prácticamente todo. Pero es necesario que se conozca todo esto porque es que no se conoce. O sea, yo vivo allí y me quedo alucinado todavía. Y es más, si fuera por el gobierno vasco, ellos serían... Bueno, no se explica nada en los colegios. Yo estoy metido en la universidad también, ahí de malas maneras, llevándome los chavales al centro memorial,
pero es insólito. Más de 50 años de terrorismo, no se conoce nada, no quieren planteárselo a las nuevas generaciones. En el resto de España se va dando más, pero bueno, este libro es necesario y bueno, nos lo planteamos con una obligación y ahí está. Bueno, la ETA tenía mucha confluencia lógicamente en esos años, después de bueno, ya el inicio de la Guerra Fría surgieron muchos. En el resto de países se atajaron volando. En España uno de los problemas, bueno, lo que dices es muy complejo, ¿no? Lógicamente los servicios de información eso lo tienen muy claro, lo que tú explicas. Sí. El tema se atajó con una derrota policial, lo único que ha sufrido ETA es una derrota policial. Nos han ganado en todo, evidentemente, sí. y políticamente ahora lo estamos viendo, pero bueno, en definitiva, o sea, eso está muy estudiado. Y está claro, lo que pasa es que el terrorismo al final, el terrorismo es lo que es, o sea, no se puede justificar, proceda donde proceda, podemos hablar de todos los terrorismos que hemos sufrido, sí. Unos en mayor medida y otros en medida drástica, como ha sido la ETA, que ha sido con mucha diferencia más que el yihadismo, ¿no? por toda la mafia que crearon. Pero bueno, ahora lo que hay que tratar sobre todo es, o sea, de que uno de los objetivos es que sobre todo allí, por lo que queda, por el pozo que queda, porque hay miedo, no se habla, no se conoce, no se va a dar a conocer, es muy difícil, pero lo que hay que tratar es de que si muestra la historia tal y como ha sido, pues lógicamente cualquier persona con sentido común, no el tonto del pueblo como tú dices, porque ETA eran, como le decía yo a él, un tonto mata a un pueblo. Al final, si le das algo de cobertura, pues en unos años se lía la que se lió. No, ellos tenían detrás una fuente inversora, que era el nacionalismo, lo que ellos llamaban nacionalismo, que luego ya se les fue de las manos. De hecho, varios de los fundadores con los que también trato, etarras, militantes, los pocos militantes que ha tenido ETA, cuando asesinan al primer guardia civil se desvinculan totalmente del terrorismo, de lo que ellos denominan la lucha armada. Esto esto para estudiarlo sería muy amplio, ¿no? O sea, ahora lo que nos debemos centrar, mi objetivo es que las nuevas generaciones allí conozcan lo que ha ocurrido. Si lo conocieran de verdad, si el gobierno vasco, que no lo va a hacer, mostrase lo que mostramos con los estudiantes cuando van al centro memorial, que las chicas de tercero de criminología se irían a llorar porque no conocen y dicen, pero ¿cómo es posible que haya ocurrido esto aquí? Sí. ¿No? Si eso ocurriera, cambiaría el rumbo de todos, estoy seguro. E incluso, figúrate lo que te digo, incluso el tema político, que la gente no sabe, en realidad no sabe lo que vota, pero eso también cambiaría. Lo que pasa es que esto es muy complejo. Luego también tenemos un problema que hoy día hay determinadas cuestiones que no sabes cómo enfocarlas, porque en el momento que mencionas determinadas cuestiones eres un facha. Bueno, pues llámame facha, que te diga. Yo nací en el año 72, o sea, que no he vivido apenas la dictadura, no la viví, ¿entiendes? Esto es muy amplio, pero bueno, tenemos que, sobre todo, ser muy selectivos y centrarnos en lo que es, para mí, la lucha contra el olvido, lo tengo claro. Lógicamente, no sé si volvería a escribir de ETA, pronto publicaremos otra cosa, mucho más atractiva y muy de actualidad, pero lo mío es la lucha contra el olvido, ¿sabes? Documentarlo. Yo coloqué el archivo de Inchaurrondo, soldé hasta las estanterías, tú fíjate lo que vi allí. Entonces no escribía, si hubiera estado yo escribiendo, hubiera sido el copón. Mira, los taxistas, bueno, en Inocentes me centro bastante en todos esos colectivos que no se conocen. Los taxistas asesinaron a 13 taxistas. Que claro, dices, 13 taxistas, es una barbaridad. Pero en los primeros años, los ETA eran atracadores, eran mafiosos, eran maleantes, eran pues delincuentes, no comunes, porque eran terroristas. En todas sus huidas, lo más sencillo era coger a un taxista a punta de pistola, el taxista se resistía y lo asesinaban. La mayoría de los asesinatos han sido así, como te cuento. Colectivos, el colectivo de discotecas eran empresarios. Eran empresarios que iban a extorsionar, el empresario le decía que no. Uno de los últimos atentados que mencionas, que es que en el alto cerca del Alto Perurena había una discoteca muy famosa, la volaron como otras, y era por eso, porque el empresario, que no solo tenía discotecas, no pagaba. Entonces, ¿qué hacían? Lo mejor era, ETA lo que hacía siempre era el impacto mediático. Si hay que desalojar una discoteca y luego la volamos, la noticia va a ser como Hipercor, ¿no? Vamos a volar un centro comercial que va a tener un impacto brutal. Claro, va a tener un impacto brutal con 21 personas asesinadas,
con un explosivo que era napalm, prácticamente, por su composición. Entonces, con las discotecas hacían eso. Era algo que tenía mucha resonancia. Claro, volvemos a la misma. ¿Qué hacía el resto de empresarios? Hay que pagar, porque si no nos matan. Encima no podías denunciar. De eso también hablo. No podías denunciar. La Guardia Civil se especializó en coger denuncias sin delatar a los empresarios, porque tenían que pasar por la Audiencia Nacional, y entonces ya era o sea, su sentencia de muerte total. O sea, Inocentes hablo de colectivos. Bueno, yo quiero que lo leas. Te vas a dar cuenta de que toco todos esos colectivos que no se conocen. Pues claro, en cualquier otro libro se habla policías, guardias civiles, lo normal, porque era lo que más atacaban ellos.